Voces del Ecuador. Voces del Ecuador. Las voces de Ecuador. Somos de una generación de oro, camada de voces genuinas y clásicas que traspasaron el nuevo siglo. Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador, anuncia la nueva edición de la Galería de Locutores. Biografía, trayectoria y legado de las voces que institucionalizaron e inmortalizaron la radiodifusión de nuestro país. Día del Locutor Ecuatoriano, presentado por Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador. Dirección General Aníbal Carrillo. Saludos de audiencia de Espérate que se Radio me Pacífico termine mis Estéreo. apuntes, no puedo Estamos en creer. diálogo justamente con diferentes voces, diferentes colegas de la comunicación. Periodistas que también incursionaron en la radio, o normalmente uno siempre se inicia haciendo locución, prácticamente en el mundo de la comunicación. El saludo atento, el abrazo a la distancia para María Belén Loor. María Belén, bienvenida a Manaví. Un saludo desde Manta. Gracias, Aníbal. El gusto es mío desde esta ciudad cosmopolita, parte de una provincia que para mí es muy especial por mis ancestros. Mi padre, como tú sabes, es manabita, tengo mi familia manabita, así que es una ciudad y una provincia que me genera mucha emotividad. Así que gracias a ti, estoy A encantada propósito, ya que de mencionas participar en este estos espacio. antecedentes, ¿hace qué tiempo, cuándo fue la última vez que estuviste por Manaví o dónde estuviste o dónde llegaste? Penosamente para mí hace mucho tiempo, penosamente te lo digo, tengo todavía alguna familia en la ciudad de Puerto Viejo, alguna familia también en Manta, pero voy poco, mea culpa, porque es que a veces cometemos el error de ir por otros lares, cuando en el Ecuador y aquí mismo tenemos pues provincias y ciudades maravillosas como es Manabí. Un mea culpa, tengo deuda con esa bella provincia, espero visitarlos pronto. Nunca es tarde, pero coméntanos exactamente, será por tu tiempo, tus obligaciones, tus funciones, ¿cuáles son exactamente ahora? Bueno, yo soy la directora regional de noticias en TC Televisión. Quiero decirte que mi carrera periodística más o menos son ya 30 años, son 3 décadas desde que yo ingreso a TC Televisión siendo una joven, una junior reportera. Luego, como en la carrera militar, he ido escalando posiciones hasta llegar a lo que es la cúspide o la cabeza aquí en noticias, en Quito, siempre a la orden, Aníbal. Bueno, ¿y cómo fueron esos inicios? O hablemos de tus insinuaciones, tal vez dentro de la búsqueda del talento, por ejemplo, en la escuela, ¿cómo te recuerdas tú? En el colegio, ¿había ya esa vocación? ¿Sentías tú Sí, que ibas a hacer lo que prácticamente representas? totalmente. Totalmente. Mucho antes de la escuela, mi madre me comenta que yo era una asidue, siendo muy pequeñita, de acompañarla cuando ella escuchaba las noticias y emular con un cepillo al micrófono y mirarme frente a un espejo y un poco imitar, mimetizarme con lo que yo veía en la televisión, a los talentos de hace 40 años, 4 décadas, gente que marcaba la televisión del momento y yo los emulaba. Y repetía y casi que hacía pues una interpretación de esas noticias siendo de una niña de 4 o 5 años. Así que yo creo que esto del periodismo, desde que nací, estaba en mi ADN. Luego ya en la escuela igual me distinguía siempre, ¿En qué me escuela? gustaba ¿Podemos mucho. saber tu De colegio? monjas, colegio de monjitas, sí, sí, colegio de monjitas. Estudié junto a las monjas dominicanas, estuve con las salesianas, de algunas congregaciones realmente católicas. Mi formación es católica, vengo de una familia católica, de padres católicos. Eh, para nosotros, nuestro referente es Dios, el creador, y así que Él es el que guía nuestras vidas. Y desde muy joven tuve esa formación, mi querido Aníbal. Así que te diría que desde mi ADN y desde mis primeros pasos en escuela y colegio, el periodismo siempre marcó esa tendencia en mí. Bueno, ¿y cómo se dio ese acceso, ese vínculo, ese paso a un medio? ¿A qué medio? Entiendo, ¿fue alguna radio tal vez o directamente? Radio, sí, radio, claro. Mira, en realidad mis primeros pininos en el periodismo son precisamente en la radio. Ahora EXA, antes Radio Democracia, la Pero la M, dirigía Radio Democracia, sí, con Gonzalo Rosero.
yo era compañera de su hija, de Verónica, en la Universidad Central. Estudiamos periodismo y entonces ella me invitó a participar en calidad de pasante en su radio y participé Buen desde la ojo, qué buen oído, asamblea. ¿no? Sí, 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 y hacía mis primeros pininos cubriendo Asamblea Nacional, fíjate tú, y su padre era pues mi mentor, fue mi mentor sin duda, uno de mis mentores, y yo para los informativos de Radio Democracia, que se llamaba Democracia, la noticia libre, se llamaba, eran los finales del gobierno de Febres Cordero, y entonces nosotros transmitíamos desde la Asamblea todo lo que pasaba ahí en la parte política, en mi calidad de pasante. Y luego de eso, más o menos un año ahí, y los curitas, a través de unos contactos de mi madre, que te digo, ella es una católica absolutamente y practicante, además, entonces tenía muchos amigos sacerdotes, y le dicen que me han escuchado y que les interesaría que yo participe en su informativo de Radio Católica del Ecuador, que hasta ahora existe, por supuesto. Y ahí tengo otro Tremenda gran maestro, infraestructura, René Torres. tremenda Sí, infraestructura fue de esa emisora, incluso la exacto. inauguró el Papa, creo. El Papa Juan Pablo II. Qué buena memoria, así es. Y te cuento que ahí tuve otro gran maestro, René Torres, no sé si lo ubicas. Claro, que paz Claro que descanse. sí, ¿verdad? Así es. Y René también me aportó muchísimo en mi locución, en la parte comercial, en la parte informativa, cómo diferenciar, ¿no? Esos, cómo darle cuerpo, como él decía, la voz tiene que tener cuerpo, la voz tiene que tener una imagen clara, que trasciendas con esa textura, ¿no? Entonces, tuve grandes maestros en la radio. Y de ahí de la radio sí ya doy mi brinco a la televisión. Bueno, Ujú. un paréntesis, un poco de paso aprendemos y también compartimos criterios. Antes se decía el cuerpo, la identidad. Actualmente mencionan como el color, El exactamente. color. Sí, El podemos, color. por lo menos los que Sí, la aprendemos, verdad decimos que así. Ujú. la voz viva, claro que sí, es el color y ese color te transmite emociones, te transmite vivencias, te transmite ideas, perdón. Hoy estos famosos podcasts, ¿no? Que están tan de moda dentro de lo que es la comunicación digital y que lo hacen tanto estos youtubers, estos influencers. En nuestra época no se llamaba así podcast, pero lo hacíamos también. Eran los famosos radioteatros, Los recordarás tú, se sketch, hacían cosas tan maravillosas, ¿no? los sketch. Los de sketch, exactamente. A mí me encantaba la radioteatralización. Con René hicimos cosas muy, muy chéveres. Me encantaba esos diálogos. Y sí, es lo que tú señalas. René me decía eso. Permíteme, La voz, la si voz es vida. nos detenemos justamente en esa etapa porque es un personaje, es una personalidad, una institución, don René, Sí, y René justamente, Torres. ¿qué Sí. otros locutores, qué otras voces tú ya te vinculaste o conociste? Porque obviamente la relación y el acceso a los medios da eso, a conocer a los personajes que uno escucha. Sí, sabes que, bueno, como te decía, podríamos decir que Gonzalo Rosero, no tanto en locución, más sí en lo que es la radio informativa, cómo comunicar informativamente, fue un gran maestro para mí. René Torres ya en lo que fue la locución, en darle cuerpo, darle vida a mi voz, a ellos les gustaba mucho mi tono, les gustaba la gravedad de mi voz y ellos le dieron La forma y me dieron las personalidad. primeras pautas. La personalidad. Luego de eso, los hermanos Vargas Acosta, Walvin, Edison, ya murió, Marco, incluso no recuerdo, Marco Marco. Vargas Acosta, los Vargas Acosta. Ellos también influenciaron en lo que fue mi carrera y mi formación como locutora. De pronto no Eh, podemos olvidarnos tal vez de don Jorgito Suárez Ibarra, porque él también hacía identificaciones de democracia. sí, Jorge Suárez, sí, 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 pero no tuve mucho contacto con él, te soy franca, pero es un referente de la locución y lo ubico perfectamente, Cuando claro que sí. llegaste a TC estuvo Gustavo Ceballos. Sí, Gustavo, un buen amigo hasta ahora. Claro que sí, Gustavo Ceballos, eran pues esos émulos de voz, ¿no? De esa voz con personalidad, que trascendía y en base a la cual ellos tienen un nombre y son ¿Cómo parte te pues de... sentiste al yo- conocer también a otra de las voces de los 70 y también de los 80 de la radio y televisión, Carlitos Esteves? Carlos Esteves, claro que sí, es mi compañero hasta ahora.
Él sigue en vigencia, como tú sabes, hoy con nuevas funciones, en un programa resumen los días sábados, pero claro que sí, claro que sí. Todos me han aportado, sin duda, todo te aporta en la vida, todo, todo. Y yo he tenido ese privilegio de tener grandes maestros a mi lado. Te cuento que luego de la locución informativa incursioné en la comercial, en Radio Añoranza, ya no existe, de la familia Valencia, hice locución comercial. Cuando hacían ellos sus noticieros y sus programas, yo hacía las cortinas, les agradaba mi tonalidad, hacía los mensajes, las frases célebres del día, y eso fue mis pininos en locución comercial. O sea, Eso identificabas fueron la parte radio. Perdón, ¿está bien el la radio. apellido Valencia o es Gallegos? Valencia, Fernando Valencia, no recuerdo el segundo apellido, pero era Fernando Valencia, los dueños de la añoranza, ¿no? De hace unos 30 años, puede ser. Esos fueron como radio comercial, también tenía algunos contratos ya luego en otras radios comercialmente, y todo eso lamentablemente tuvo que terminar con mi incursión en la televisión porque me copaba todo el tiempo, no me dejaba espacio para Pero seguir igual haciendo la radio, locución y fue una la de mis grandes... aplicabas, Belecita, la locución la aplicabas en los links, en las grabaciones de En los los reportajes, reportajes, claro. claro. La Sí, locución. sí, sí, desde la televisión, claro, desde la televisión, claro, mis reportajes los locutaba, pero hacerlo per se, digamos, en una cabina de radio, las radioteatralizaciones, la locución comercial, sí la tuve que dejar porque mi contrato también era de exclusividad con TC, entonces no se me permitía. Y claro, todo el tiempo que hice reporterismo estaba ahí la voz, la voz. Esta serie de entrevistas que estamos manteniendo y que lo hacemos desde el 2020, nosotros vamos incursionando, incorporando las voces, Ujú, iniciaron en radio, que tuvieron su ujú, experiencia en radio, que de pronto actualmente son docentes, actualmente son periodistas, actualmente son ejecutivos, pero claro. conservan. En ese caso, hablemos de tu experiencia, ¿qué es lo que te dejó o, bueno, tu sentir por la radio, por la locución? Bueno, la verdad es que no basta solo con tener una voz agradable, esa es la verdad. Me lo hacían notar siempre estos grandes maestros que te he relatado. Mi formación fue más allá de tener una voz agradable en cuanto a dicción, en cuanto a ser solvente frente a un micrófono, prepararte si vas a hablar de algún tema, conocerlo para aportar desde los micrófonos, aportar con la gente, con tus radioescuchas, ser empáticos con esa audición, escogiendo los temas que le interesan y que son de su interés, y que incluso no tienen que ser políticos, sino partiendo de la cotidianidad, dependiendo de cuál sea tu público objetivo en tus programas. Entonces, yo cultivé, creo yo, esto de la locución y me formé y me ha servido para la televisión, que es, como te digo, la dicción con la que tú te expresas, y también cómo darle cuerpo a tu voz, cómo saber controlar los momentos, porque la radio transmite, hay mucha gente que no te está viendo, pero te escuchan, y tú tienes que darle forma a esa voz, darle identidad, como tú decías, darle cuerpo, darle brillo. Entonces, fueron muchos años de formarme así con estas personas y luego depurarlo para televisión, que en parte es lo mismo, pero no lo es. O sea, sigue siendo la voz tu Voz materia e prima, imagen. pero acá es la imagen, ¿no? Es Voz imagen, e televisión imagen. es imagen. Mm. Voz, imagen, claro. Bueno, de Eso te eso podría decir. podemos decir que son 30 años en televisión. Has estado Sí, o has ascendido a diferentes funciones. Bueno, ¿y cómo miras tú actualmente la comunicación en el Ecuador, en el país? bueno, la verdad es que a los comunicadores tradicionales que venimos de antaño, como tú señalas, de 3 décadas para atrás, nos han salido estos youtubers, estos influencers, estos comunicadores digitales agresivos, que claro, tienen, yo creo que la fortaleza del tiempo real y de alguna manera han desplazado a las mismas televisoras que nosotros sí necesitamos hacer para, antes de informar, todo un procedimiento de contrastación, todo un procedimiento de una edición prolija para entregar el mejor producto al aire. En cambio, ahora tú te enteras de todo lo que pasa en el mundo en tiempo real,
cosa que la televisión difícilmente, los medios tradicionales, podemos hacerlo por lo que te digo. Nosotros necesitamos contrastar fuertes. Pero creo que es una desventaja, pero también una ventaja, porque ahí está el tema de la credibilidad. Una cosa es que tú te enteres a través de un influencer lo que te pueda decir. Y otra cosa es que tú escuches en un noticiero con tradición informativa que te está diciendo la noticia después de haberse cerciorado y corroborado de que es así. Y entonces estás convencido de que lo que estás viendo y escuchando es real. Ahora en redes aparece cualquier cosa. O sea, yo la verdad es que soy una respetuosa del trabajo que hacen mis colegas, la nueva generación, pero creo que una de las desventajas es eso precisamente, el tema de la credibilidad, porque mucho de lo que aparece en redes no es corroborado. Te aparecen horrores, barbaridades, matan a gente, matan a artistas, se inventan guerras, se inventan de todo. Y como no hay una regulación, caso contrario a nosotros, los medios tradicionales, que nosotros no podemos cometer excesos. Nosotros tenemos que ser respetuosísimos porque tenemos normas y leyes que nos regulan de manera rigurosísima y bien por ello, y bien por ello. Y también nuestra formación, que nos permite autorregularnos y saber hasta dónde llegar, qué hacer y qué no. Bueno, dentro de tus viajes, de tus recorridos, sea por paseo, por especialización, sea por diferentes titulaciones, coméntanos cómo miran de afuera en sí la actividad del quehacer de radio, el quehacer televisión, afuera, sí, los amigos o los colegas que tú encuentras. Sí, bueno, la radio tiene su magia. La radio, yo creo que difícilmente podría ser o llegar a ocupar un lugar que no sea el que le corresponde. Como te decía, tiene la facilidad de que tú la televisión, al menos si quieres informarte, como te decía, a través de los canales tradicionales, necesitas estar frente a un televisor. En redes sí, como te decía, puedes encontrar de todo, pero realmente no todo es absolutamente recabado de manera rigurosa, periodísticamente hablando. Pero la radio es la compañera en todo. Tú vas en tu vehículo y estás escuchando radio, estás en tu casa, no estás viendo la imagen, pero estás escuchando. Entonces es el alcance y el sentido de la voz y por eso la necesidad de darle cuerpo, personalidad, empatía. Sobre todo yo creo que eso es básico, ponerte en lugar de la persona que te está escuchando, lograr tener esa conexión, qué le interesa de lo que tú estás diciendo, qué temas le afectan y tú llegar con esos mensajes y tratar ese tipo de temas, luego de identificar quién obviamente es tu público objetivo y a dónde quieres llegar, porque no es que tampoco puedas hablar de todo y de manera muy libertina, sino que saber y ubicar en los informativos, en los programas magazine, cuál es tu techo, qué le interesa. Y creo que ahí están programas exitosos que vemos ahora, ¿no? Y es porque han logrado esa conexión al darle el menú que la gente quiere digerir a esa hora a través de ese espacio radial. Ahora, dentro de tu trayectoria, ya estamos hablando de unas buenas décadas. ¿Crees que has dejado un legado? ¿Existe herencia de pronto de parte de tus familiares, de tus hijos? ¿O tal vez inspiraste a alguien que te dice, yo me fijaba, yo le escuchaba a usted y bueno, a veces coincide, ahora somos compañeros, estamos en la misma empresa? A mí me llena el corazón a diario la nueva generación que me dice, mira, mis padres veían TC para escuchar tus reportajes. Eh, Gente de edad media que me dice, yo llegaba del colegio y prendía TC Televisión para escuchar tus reportajes. Me llamaba la atención tu voz era especial, identificativa, era inconfundible. Te buscaban mis padres por la voz, por tus reportajes. Todos los días tengo cantidad de chicas de nueva generación que me dicen que yo inspiré sus carreras, que inspiré su vocación por el periodismo, cosas lindísimas, ¿no? Yo escucho todos los días cosas hermosas de mi mismo equipo, que básicamente son millennials y son súper jóvenes. Recientemente se integró una chica al staff que me decía que en su casa ponían Telecentro a las 7 de la noche y que a ella le llamaba la atención mi voz y que se acercaba sin entender mucho lo que yo decía porque era una chica de preadolescente de 11, 12 años, pero que le gustaba mi voz, le impactaba mi voz. Y ahora es parte de mis reporteras del equipo, es una junior que le estamos formando, pero para mí es el privilegio de tenerla en mi equipo. Así que sí, 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 modestia aparte, creo que sí he inspirado a mucha gente. Sabemos de tu tiempo y sobre todo de tu predisposición y de tu amistad y tu deferencia con nosotros a este medio de acá Siempre, de Manaví. claro que sí.
Yo te agradezco y quiero que des un mensaje de vida, puede ser un mensaje para los ecuatorianos y para la familia, a tu estilo, a tu manera. Yo creo que los años también ya permiten el que uno pueda ser referente como tú lo estás demostrando. Gracias, Aníbal, siempre encantada. Yo me aprecio de tenerte como colega, como amigo. Tú eres Gracias. también un referente para mí en todo lo que tú haces, esos reconocimientos, esos estímulos, esas motivaciones que haces para seguir, para seguir. A veces necesitamos la palmadita, necesitamos eso de que te estamos observando, estamos valorando lo que estás haciendo por esta sociedad y tú siempre estás presente con esos reconocimientos que en mucho nos impulsa a seguir adelante y nos dice que estás por el andarivel correcto. Así que yo soy la agradecida contigo y me precio de tenerte como colega y amigo. Y mi mensaje sería pues ser positivos. Yo creo que necesitamos más empatía y más positivismo. Empatía de ponernos siempre en el lugar contrario. No hacer lo que no me gustaría que me hagan, no decir lo que no me gustaría escuchar. La empatía, esa es una palabra mágica que hoy en mi vida marca y ocupa mucho espacio en mi cotidiano vivir. Y lo otro es ser más positivos, creer mucho más en el Ecuador y desde nuestras trincheras, en mi caso desde el periodismo, aportar, en mi caso, informando siempre con verdad. Yo jamás ni les he pedido ni les pediría a mis periodistas que mientan, pero sí les pido que informen de una manera correcta, siempre, jamás distorsionando, jamás mintiendo. Desde nuestras trincheras podemos hacer patria con mucha fe por días mejores y siempre con la guía de arriba, del creador, que es el que marca mi vida y espero que la de todos los ecuatorianos, o al menos los que somos creyentes y practicantes, mi querido Hasta, Aníbal. hasta la próxima y obviamente Hasta la siempre próxima. estaremos pendientes. Muchas gracias, A María ti, Belén. Aníbal, muchas gracias. Encantada, tu público oyente. Adiós. Gracias. Hasta luego nomás.